Hola, muy bienvenidos. En esta ocasión resolveré un problema de condiciones de equilibrio. El problema dice así: una viga uniforme de 125 kilogramos se sujeta a una pared vertical con un alambre. La viga mide 3 metros de longitud y de ella pende un bloque de 200 kilogramos. Con los datos que se dan en la figura, determine. Literal A, la tensión T en el alambre. Literal B, la fuerza que la pared ejerce sobre el extremo izquierdo de la viga. Para resolver este problema, primero calculemos el peso de la viga y el peso de la caja colgada. Para el caso de la viga, la masa es de 125 kilogramos. Lo multiplicamos por el valor de G, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Obtenemos que el peso es de 1225 newton, mientras que para la caja, cuya masa es de 200 kilogramos, obtenemos que el peso es de 1960. Lo que haremos ahora es dibujar el diagrama de cuerpo libre. La línea negra vertical que usted ve ahí en pantalla representa la pared, mientras que la línea azul oscuro inclinada representará la viga. Según nuestro dibujo, respecto a una línea horizontal de la viga y la pared, se forma un ángulo de 30 grados. Ahora, para complementar el ángulo hasta la pared, hacen falta 60 grados. Entre esa línea vertical y esa línea punteada horizontal, ahí debe de formarse un ángulo de 90 grados. 30 que se forma entre la viga y esa línea horizontal, y los 60 que se formarían de la viga hasta la pared. Alguien dirá, ¿y por qué saqué esos ángulos? Ya verá por qué. Ahora, dibujemos la tensión. La tensión está en la parte superior de la viga. Desde la viga hasta la tensión hay un ángulo. La tensión la representaremos por la letra T, siguiendo nuestro dibujo original. Dibujamos la componente horizontal, dibujamos su componente vertical, las cuales son Tx y Ty respectivamente. Respecto a las componentes, se forma un ángulo de 45 grados y aplicando un poco de geometría, ángulos opuestos por el vértice, deducimos que el ángulo que se forma de la horizontal Tx hasta la viga es 30 grados. Y con eso determinamos el ángulo total que hay desde la viga hasta la tensión, lo cual se obtiene sumando 30 más 45. En total, 75 grados. En el extremo también de la viga está colgada una caja, que le hemos llamado omega, el peso de la caja. Desde la viga hasta ese peso, aplicando el mismo principio, ángulos opuestos por el vértice, hay un ángulo de 60 grados. Ahora tenemos el peso de la viga, el cual, por ser un cuerpo homogéneo, su peso está concentrado en el centro de gravedad. Y el centro de gravedad de un cuerpo homogéneo siempre es en la mitad de ese cuerpo. Como la viga mide 3 metros, entonces el peso de la viga está a 1.5 metros. El peso P, igual que el peso de la caja, está a un ángulo de 60 grados. Bien, ya tenemos la tensión y los dos pesos. Ahora nos hace falta dibujar la fuerza de reacción, la cual aparece en el punto donde la viga está haciendo contacto con la pared. Tenemos la componente horizontal apuntando hacia ese punto, el cual es Rx, y tenemos la componente Ry también apuntando al mismo punto, lo cual nos indica que la fuerza de reacción apunta en esa dirección. La fuerza de reacción se llamará R y su ángulo respecto al horizontal se llamará θr.
Ese es el diagrama de cuerpo libre ya completado. Con este diagrama obtendremos toda la información que necesito para resolver mi problema, lo cual haremos aplicando la primera y segunda condición del equilibrio. Ya con nuestro diagrama libre completo, apliquemos la segunda condición del equilibrio, la cual dice que la sumatoria de los momentos de una fuerza es igual a 0. Recordando un poco acerca del torque. El torque no es más que aquella fuerza que hace que el cuerpo comience a girar. Si el cuerpo gira en un sentido conforme a las agujas de reloj, es decir, horario, el torque es negativo. Pero si la fuerza hace girar al objeto en sentido antihorario, es decir, al contrario de las agujas de reloj, el torque yo lo voy a considerar como positivo. Esa es la convención de signos para el torque. Entonces, aplicando esto del torque para cada una de las fuerzas, habría que escoger primero el lugar donde aplicar el torque. En este caso yo escogí R. R es el punto de contacto entre la pared y la viga. ¿Por qué ahí? Porque donde yo decida hacer torque, la fuerza en ese punto valdrá 0. Y si usted revisa el problema, de quien conozco poca información es de R. No conozco su ángulo ni tampoco su magnitud. Entonces, no puedo empezar aplicando torque en cualquier punto. Voy a empezar en R porque es el que más información me podría dar si aplico torque ahí. Entonces, obtenemos lo siguiente. Si consideráramos una aguja de reloj como una aguja de reloj a la viga y tenemos la tensión, ve hacia dónde actúa la tensión, hacia arriba. Si la viga actuara como una aguja de reloj, entonces la tensión va hacia arriba, haría que la viga girara en sentido antihorario. Por eso el torque de T es positivo. Mientras que de W y P, si se comporta como una aguja, la viga, entonces hará que se mueva en sentido horario. Torque negativo. Es ahí de la convención de signos que usted ve en esta ecuación. Despejando, el momento de la fuerza T es igual al momento de la suma de los dos pesos. Ya ampliando la ecuación, acuérdese que el torque de una fuerza es igual al módulo de la fuerza por una distancia a la cual está actuando la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. Cuando hacemos torque, las distancias se miden desde el punto donde yo hago torque. En este caso el punto es ahí donde estoy seleccionando el contacto entre la pared y la viga. Entonces, desde el punto de contacto hasta donde está la tensión hay 3 metros, es decir, toda la distancia de la viga, lo cual son 3 metros. Por el seno del ángulo que se forma entre la viga y la tensión, sería 45 más 30, según mi diagrama. Eso es igual al peso de la caja, el cual es omega, y también está ubicado a 3 metros. El ángulo que se forma entre la viga y el peso es 60, más el peso de la viga, el cual dijimos que está a la mitad de la longitud total de la viga. Como la viga mide 3 metros, entonces la mitad es 1.5. Y también multiplicado por el seno de 60. Despejando T, obtengo esta ecuación, la cual utilizaré para calcular T. De la ecuación que obtuvimos, vamos a sustituir
el peso de la caja es 1960 newton, mientras que el peso de la viga es de 1225 newton. Si usted realiza sus cálculos, encontrará que la tensión es igual a 2304.7 newton. Ese es el valor de la tensión, el cual encontré con la segunda condición. Ahora, apliquemos la primera condición para encontrar lo que es la magnitud de la reacción R y también ese ángulo, porque no los conocemos y queremos encontrarlo. Apliquemos la condición primero para las fuerzas horizontales. Si usted observa, Rx es positivo porque está apuntando hacia la derecha, mientras que Tx está apuntando hacia la izquierda. Entonces, Rx menos Tx. Despejando, encuentra lo siguiente. Recordando un poco de componentes, la componente horizontal de un vector cuyo ángulo es medido desde el eje X sería el vector por el coseno del ángulo de ese vector. En este caso, la tensión, que es la fuerza, por el coseno del ángulo que tiene la tensión T. Como estamos considerando horizontales, solamente tomaré la muy porción de la componente Tx. En este caso el ángulo es 45. Estoy tomando solamente el ángulo que se forma entre la magnitud de la tensión y su componente. Por esa razón utilizo 45. Y me da un resultado de 1629.7 newton. Ahora, hagamos para el caso de las fuerzas verticales. Tenemos la componente RY hacia arriba, la componente TY también hacia arriba, mientras que P y W exactamente hacia abajo. Estamos viendo solo las muy magnitudes. Entonces, obtenemos esa ecuación que usted ve en pantalla. Despejando, RY es igual al peso, a la suma de los dos pesos, menos la componente Y de la tensión. Y aquí obtenemos ya la ecuación expandida, sustituida, para obtener un resultado de 1555.3 newton. Ese es el valor de la componente Y de la reacción. Ahora, ya tenemos la componente X y también tenemos la componente Y del vector R. Lo que haremos es calcular la magnitud de esa fuerza de reacción. Para ello nos auxiliamos de la ecuación. La magnitud de la fuerza, en este caso R, es igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Sustituyendo, obtenemos lo siguiente. Tenemos el valor de la componente X y el valor de la componente Y, ambos datos al cuadrado, y obtenemos que R es igual a 2252.7 newton. Ese sería el valor de R. Ahora que ya tenemos R, encontremos el ángulo de la resultante. Para calcular la dirección o el ángulo de la fuerza de reacción, utilizaremos la ecuación θ es igual tangente a la menos 1 del valor absoluto de la componente Y de la reacción entre la componente X de la reacción. Entonces, θr es igual, ya sustituyendo en la ecuación y realizando nuestro cálculo, encontrará de que θr es igual a 44 grados. Por ahí hay otros decimales, pero solamente lo dejaremos así de manera entera, 44 grados. Y eso sería la respuesta
a nuestro problema. Esperando hayan comprendido, o al menos darle nuevas ideas para que usted pueda resolver problemas de este tipo, me despido. Nos veremos en el próximo video. Adiós.